Bueno, muchas gracias por todo. Tengo una pregunta. Personalmente tengo casi 20 años de aceptar la fe reformada, pero de vez en cuando hay obviamente unos versículos que enfrento, que veo en la Biblia que son difíciles de entender. Y hay uno que quiero compartir y escuchar la explicación suya de ese versículo. Y es el 1 de Juan 2:2. Que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, que obviamente parece una contradicción a la expiación limitada. Entonces nada más quiero escuchar cómo amplían, cómo explican ese versículo. Mencióneme nuevamente el versículo, hermano. Es 1 de Juan 2:2. 2:2, ya, muy bien. Vamos a llegar a eso. Para explicar 1 de Juan 2:2, primero tengo que explicar algo un poquito más general. Es decir, para interpretar un texto de la Escritura, tenemos que estar claros cómo la propia Biblia nos pone los fundamentos de cómo interpretar textos como estos. El tema de Juan, 1 de Juan 2:2, es no solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Por los pecados de todo el mundo. Entonces, se necesita explicar esta frase, todos, todo el mundo, todos, todas las naciones, etc. La frase clave a explicar es todos. En el idioma griego encontramos esta frase que es pas, panta, pantón. Todos, toda, todo aquel. A veces también se dice pantón antropon, o sea, todos los hombres, ¿no? También se usa la palabra cosmos, unida a la palabra todos, que se traduce a veces como todo el mundo. Pareciera que estas frases dan a entender que Cristo ha hecho expiación por los pecados de todos y cada uno de los seres humanos sin excepción. Pareciera que eso nos quiere decir el texto, ¿verdad? Bien, estos pasajes deben ser interpretados exegéticamente, en su debido contexto, a la luz de lo que enseña toda la Escritura acerca de la expiación. Vamos a ver unos pasajes interesantes en cuanto a esto. Empezamos en Mateo 10:22, para establecer el principio interpretativo. Eso es lo que voy a hacer primero. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos. Aquí aparece la famosa palabra todos. Y seréis aborrecidos de todos. El griego aquí es panta, todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En este pasaje, Cristo no está afirmando que todos los seres humanos, sin excepción, aborrecerán a los apóstoles, a quienes Él habla, ¿verdad? Claramente en ese conjunto de todos están excluidos los propios apóstoles. No podría ser de otra manera, ¿verdad? Lo que está afirmando es que serán odiados solamente por todos aquellos no creyentes de toda condición social. Esto queda aún más claro cuando pensamos que muchos ni siquiera conocerían personalmente a los apóstoles, ¿verdad? Es decir, no se refiere a todos. Los apóstoles vivieron en el año, digamos, primer siglo de la era cristiana. En este mundo ya había muchísima gente en diferentes partes del planeta. En el Perú ya teníamos gente prehispánica desde los años 3500 a.C. Entonces, ese todos no abarcaba a todos y cada uno de los seres humanos sin excepción. Cuando Hechos 26:4 dice,
Mi vida, pues, desde mi juventud, Pablo está hablando, dando testimonio, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos. La primera excepción que hace Pablo es que todos no se refiere a todos los habitantes del planeta, sino a los de su nación. La primera excepción. La segunda excepción es que ese todos está circunscrito por los de Jerusalén. Exceptúa a los judíos de la totalidad del país y luego se centra en Jerusalén. Y obviamente podemos decir que en Jerusalén también tiene que exceptuar a un montón de ciudadanos, porque no cada uno de los jerosolimitanos conocían a Pablo, pero los que estudiaron juntos con él a los pies de Gamaliel, todos ellos, sí, por supuesto. Entonces ese todo no abarca la totalidad de los seres humanos. En 1 Corintios 15, 27 dice el apóstol aquí: porque todas las cosas, noten las palabras, todas las cosas, esa palabra también es panta en griego, todas las cosas, las sujetó debajo de sus pies. Y si no leyéramos más diríamos, caramba, todas las cosas sin excepción. Pero el apóstol dice así: y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, ciertamente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Ya Pablo nos va dando la clave de interpretar. Ese todos exceptúa a algo. Y en este caso, exceptúa al propio Dios. ¿Verdad? O sea, ya vamos entendiendo cómo quiere Pablo que interpretemos estos pasajes. Bien, entonces el apóstol Pablo dice: todas las cosas en el universo han sido sujetadas a los pies de Cristo, pero luego exceptúa a Dios mismo de eso. Todas las cosas no abarca a Dios. Luego el apóstol San Pablo, que ha citado, para hablar de eso, ha citado el Salmo 8:6, todo lo pusiste debajo de sus pies. De ahí cita Pablo. Pero no quería decir todo para que se entendiese como una referencia a todos sin excepción, sino todo excepto Dios. Otro ejemplo muy claro en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 17, el apóstol está citando a Joel 2:28 en ese pasaje. Se trata del día del Pentecostés. Y entonces en Hechos 2:17 leemos: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Si solamente nos quedaríamos ahí, eso nos haría pensar en varias cosas, ¿verdad? Pensaríamos todo ser viviente que tenga carne, si no supiéramos nada de teología. Pero sabemos que no se refiere en ese sentido, no se refiere al gato, al porcino, al cuilo, al qué sé yo, al asno, a la cebra. Toda carne aquí, en primer lugar, carne significa seres humanos. Y luego podemos leer la siguiente parte. Es a toda carne, y luego Pablo va a hacer las excepciones y dice: y vuestros hijos y vuestras hijas, o sea, varones, mujeres, profetizarán. Y luego habla: jóvenes verán visiones, o sea, hijas, señoritas, etcétera, jóvenes, varones, y luego ancianos. Es decir, está hablando de toda clase de seres humanos, de todo tipo de edad y condición. Eso es toda carne, está bien circunscrita esa terminología. Entonces, podríamos decir que la expresión toda carne no se refería a todos los seres humanos sin excepción de toda la tierra universalmente, ¿verdad? Se refería particularmente a las diferentes clases de personas que habían entre los 120 discípulos. Claramente a eso hace alusión. Y entonces, eso nos lleva también a otros pasajes. Por ejemplo, en Juan 12:32 dice Jesús: si yo fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Atraeré a todos. Ustedes ya saben que a Judas no lo atrajo a sí mismo, salvíficamente.
tampoco lo va a salvar al diablo, a menos que crean lo que dice Benny Hinn y Kenneth Hagin y otros, ¿verdad? Entonces ya claramente nos podemos dar cuenta que ese todos hay que interpretarlo en su debido contexto. Y eso nos tiene que llevar al pasaje que nos dice nuestro hermano. Nuestro hermano nos ha citado un pasaje que dice, está en Primera de Juan, ¿verdad? Vamos a ir a ese texto en forma bien particular. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto lo voy a decir con amabilidad y un poquito de sarcasmo. Estamos entre creyentes, ¿verdad? Nuestro hermano arminiano aquí le va a latir su corazoncito. Dice, ya lo agarré, pastor. Mire, todo el mundo, no hay salida. Todo el mundo es todo el mundo. Un momento entonces. Una vez más, debemos recurrir al contexto de esta declaración de Juan. El apóstol ha enseñado en Juan 1:1-4. Ha enseñado así. Vamos a ir a la lectura de la Biblia. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1:1-4. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, digamos que en el Juan 1:1-4 nos está diciendo aquí el apóstol con toda claridad que todos tendremos comunión entre nosotros como creyentes. Y luego el apóstol Juan, en el capítulo 1, Primera de Juan 1, del 5 al 10, nos dice que la eficacia de la expiación de Cristo alcanza a todos los creyentes de toda nacionalidad. Juan había visto personalmente testimonios de los samaritanos que proclamaron, cuando se les predicó el Evangelio según el capítulo 4 de Juan, ellos proclamaron y dijeron, Jesús es el Salvador del mundo. Ya no creemos solamente por lo que tu mujer has testificado. Nosotros mismos lo hemos oído y decimos que Él es el Salvador del mundo. Ese es el lenguaje de Juan, 4:42 de Juan. Y él expresa este testimonio en Primera de Juan, también 4:14, cuando dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, Salvador del mundo. En esas palabras, Juan está enseñando que si hay un Salvador para este mundo, ese Salvador es Cristo. No hay otro Salvador para este mundo. Pero este mundo no incluye a todos y cada uno de los habitantes, sino a todos por quienes Cristo murió. Y estos son de todo el mundo, en el sentido de toda nacionalidad. Y en su Apocalipsis, Juan escribe que cuando la iglesia gloriosa, redimida y final va al trono del Cordero, era un número que nadie podía contar, y dice que eran de toda nación, lengua, tribu y linaje, de todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene un significado bien específico en el texto sagrado. Entonces Juan no está diciendo que Jesús solo hizo propiciación por los pecados de los apóstoles o de los judíos de Jerusalén, sino por los pecados de todos los elegidos que están distribuidos en todo el mundo. Es un término distributivo claramente. Es universal pero distributivo. La propiciación y la expiación realizada por Cristo no se limitan a un solo grupo étnico, sino a toda clase de seres humanos en todas las naciones del mundo, pero no a todos y cada uno sin excepción.
sea, la base que hemos establecido claramente apunta a eso. Y así podríamos explicar con esta base. Aquí yo he hecho un trabajo exegético para explicar como unos 14 o 15 pasajes que siempre son recurrentes y son preguntas sobre esto. Pero eso sería en resumen la explicación de este pasaje.